darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean especialmente bienvenidos. Hola a todos, encantado de estar aquí con ustedes, con mi comunidad de resiliencia organizacional. Para mí un placer acompañarlos en el día de hoy y bueno, muy contento de gozar de conocimientos nuevos, de aprender cosas nuevas en este tema tan apasionante como es el mundo de la resiliencia. Una ruta de conocimiento que está muy afín a la otra que yo acompaño, que se llama de habilidades humanas, en mi ruta de conocimiento de habilidades humanas en donde juntas se van engranando, sin quererlo, se van engranando una con la otra, de modo que podamos entender que en la medida que sepamos y comprendamos cómo funcionamos como seres humanos, en esa medida podremos hacer una mejor seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que de eso se trata todo este tema tan interesante y que nos enseña a tantos. Les recuerdo mi comunidad de resiliencia organizacional. Hemos hablado sobre los fundamentos de la resiliencia, análisis de riesgos, el tema de desarrollo de habilidades personales, cultivando una cultura organizacional resiliente, roles y responsabilidades. Y ya estamos en la quinta charla acerca de la integración de esa resiliencia en las políticas y prácticas organizacionales. Entonces, este es un tema muy importante y bueno, de eso se trata, pues como seguir aprendiendo todos los días. Esta pues es toda la ruta, ya ustedes tienen la oportunidad de conocerla, pero vamos a irla abordando pues obviamente a lo largo de todas las actividades que vamos realizando. Recordemos entonces que nuestro objetivo general es el de ofrecer a los responsables del sistema de gestión en seguridad sano en el trabajo de las empresas afiliadas a Positiva conocimientos acerca de la resiliencia y su cercanía con las políticas organizacionales tendientes a cumplir los objetivos misionales. La resiliencia organizacional poco tendría de interés, poco estaría aportando si no ayudara a que ésta nos mejorara en el cumplimiento de las metas organizacionales. Obviamente nosotros como prevencionistas, el tema más importante es el lograr que nuestros trabajadores trabajen sanos y sin accidentes, ¿cierto? Eso es nuestro objetivo. Y pues como esa es la meta de muchas organizaciones, pues que la resiliencia aporte al cumplimiento de esas metas, tiene pues todo el valor y tiene toda la obligación, digámoslo así, para ser puesta en marcha. Quisiera comenzar con una frase muy interesante en donde indico que construir una organización resiliente no es solo enfrentar desafíos, sino convertir cada obstáculo en una oportunidad para fortalecer nuestra seguridad y nuestro bienestar.
hoy comenzamos este viaje hacia una cultura que no solo soporta las tormentas, sino que emerge más fuerte de ellas. Y recordemos que lo hemos visto en la definición de resiliencia y la vamos ahorita a ver nuevamente. Recordemos que la resiliencia es ese ser capaz de salir adelante de las circunstancias, de las situaciones difíciles que nos ocurren en el mundo laboral, y no solamente es a sobrepasar esas situaciones, sino que hacerlo mientras mantenemos la operación, mientras logramos que nuestros trabajadores no se enfermen, logrando de que nuestros trabajadores no se accidenten. Entonces, ese viaje de una cultura, ese comenzar ese viaje de una cultura, que no solamente soportemos las tormentas, sino salir de allí con nuevos aprendizajes, con nuevos conocimientos, con nuevas capacidades. Yo creo que de eso se trata la resiliencia. Lo he abordado en las clases pasadas. La resiliencia comienza, sobre todo en la resiliencia de materiales, comienza con la resiliencia del hueso, de cómo nuestros huesos se van microfracturando todos los días en la medida que vayamos exigiendo las situaciones adversas, y cómo ese hueso usa esas microfisuras, esas microfracturas que nos ocurren día a día, y a partir de ahí se regenera un nuevo material, manteniéndonos a nosotros operativos, o sea, manteniéndonos a nosotros marchando, caminando, teniendo nuestra vida diaria, sin casi ni percatarnos que hemos tenido esas microfracturas. Entonces, es desde allí, desde esa ingeniería de resiliencia, eh, con Holnagen, con estos autores tan interesantes que nos enseñan tanto y que lo veremos en la bibliografía al final, que nos llevan a pensar que definitivamente podemos vivir una vida mejor en la medida de que identifiquemos los peligros y riesgos, como lo vimos en las clases pasadas, para yo prepararme y prepararme para lo que pueda ocurrir, pero que en caso de que ocurra, estar preparado y salir mejor de esa situación, o sea, aprender para ser mejor de esa situación. Eso es de lo más importante. Entonces, como lo decía ahorita, recordemos la definición de resiliencia organizacional, que pues es la capacidad de organización para anticiparse, prepararse, responder y adaptarse a cambios e interrupciones inesperadas, manteniendo la continuidad de las operaciones. Eso es muy importante. Y en términos de la seguridad y salud en el trabajo, manteniendo el área de seguridad y salud en el trabajo incólume. Es decir, que nuestros trabajadores y nuestros eh, colaboradores, perdón, no sufran lesiones, o por lo menos que si las ocurren, que sean lo menos lesivas posible, y que nuestros trabajadores no se enfermen, o si se enferman, pues que sea lo menos posible. Entonces de eso se trata, pues, todo este tema de resiliencia. Y obviamente la importancia en el entorno laboral es pues que nuestro entorno, la resiliencia, permite que las empresas gestionen las crisis efectivamente, minimizando el impacto a la salud y seguridad en los trabajadores. Y si ustedes miran, colegas, aquí, en general, en el mundo de la seguridad en el trabajo, en el día a día de la seguridad en el trabajo, nos la pasamos es estableciendo la norma. Es qué dice la norma, seguir la norma, cumplir la norma para que no nos sancionen, y ahí nos quedamos muchas veces en eso y no identificamos que debemos ahondar un poco más de la norma, y establecer cómo funcionamos como seres humanos, que es lo que yo defiendo en estas clases, para que a partir de allí utilicemos ese conocimiento para nosotros salir adelante y realmente proteger a nuestros colaboradores de accidentes y enfermedades. Un ejercicio práctico que podemos hacer frente a esta definición es que los trabajadores, en este caso los estudiantes suyos, identifiquen ejemplos de resiliencia en sus propias empresas y compartir cómo han manejado las crisis o las interrupciones en el pasado, o sea, las interrupciones de las operaciones. Entonces es muy importante comenzar con eso. Hablen con sus equipos de trabajo y establezcan qué situaciones han tenido que superar difíciles en la empresa, y a partir de allí qué acciones han implementado de tal manera de que las operaciones no se interrumpan. Yo creo que ese es un buen comienzo para establecer estos aspectos culturales que creemos que queremos que se comiencen a realizar en las empresas, en nuestras organizaciones, y es, venga, hablemos de resiliencia. ¿Qué ha pasado en nuestra empresa? ¿Cómo lo hemos tratado? ¿Cómo lo hemos abordado?
y qué aprendizaje hemos obtenido hasta allí. Si nosotros realmente con nuestros equipos empezamos a tener este tipo de conversaciones, creo que se empieza a poner ya la cultura de la resiliencia sobre la mesa, de modo que pues podamos hacerlo mucho mejor. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a mirar ahora qué relación hay o qué punto de encuentro hay entre la resiliencia y la seguridad en el trabajo. Pues recordemos que la resiliencia fortalece las prácticas de seguridad en el trabajo al preparar a las empresas a responder adecuadamente a emergencias y mantener la seguridad de los trabajadores. Ahí es el punto de encuentro. La resiliencia es ese, avisorar los riesgos, avisorar lo que ocurre en la organización, establecer una identificación, evaluación, valoración y tratamiento de los riesgos para realmente prepararnos ante las situaciones de tal manera que nuestros trabajadores no salgan lesionados. Entonces, obviamente los beneficios de esa cultura resiliente serían la reducción de incidentes, la reducción de accidentes, mayor bienestar de los empleados y una mejor respuesta ante situaciones de emergencias y estar más preparados para la presentación de eventos de crisis. Cuando nosotros nos preparamos mejor ante situaciones de crisis, pues realmente vamos creando una cultura de resiliencia. Y entonces, un análisis práctico, un ejercicio práctico que podríamos establecer aquí, en ese punto de encuentro, sería que los trabajadores, los colaboradores, analicen casos donde la resiliencia tuvo un impacto positivo en seguridad y salud del trabajo, discutiendo qué prácticas específicas contribuyeron a ese éxito. Entonces, miren que es muy importante, como lo digo, poner sobre la mesa la resiliencia. Entonces, reunirse en grupos y con los equipos decir, bueno, qué situaciones, qué situaciones hemos tenido que afrontar en la empresa, qué situaciones hemos tenido que enfrentar en el proceso y a partir de allí qué ha pasado, cómo lo hemos afrontado y cómo fuimos resilientes ahí, qué tan resilientes fuimos, qué tan rápido respondimos al evento, qué tan efectivo fuimos en la identificación de los peligros y riesgos, qué tan rápido fuimos en la ejecución de los controles que establecimos. Yo creo que hablar con los equipos de este tipo de temas es muy importante y nos lleva pues a mejorar mucho el reconocimiento de esa intersección, de ver la resiliencia como mejora para la seguridad sana del trabajo. Muy bien. Y también, bueno, invitarlos pues a que realicen ese tipo de actividades, de ejercicios prácticos. Hay que tener en cuenta pues que hay que tener una evaluación y es que existen pues unos indicadores de resiliencia. Entonces, factores como la flexibilidad, la capacidad de adaptación, la comunicación efectiva son indicadores muy claves y muy precisos para levantar cultura de resiliencia. Y pues obviamente tenemos algunas herramientas y métodos de evaluación que podríamos tener, como son pues la realización de las auditorías internas, que son tan importantes, también las auditorías externas, encuestas de clima organizacional, análisis de riesgo para evaluar resiliencia, pero aquí saben que rescato mucho y es la elaboración, por ejemplo, de las encuestas sociodemográficas. Si yo utilizo las encuestas sociodemográficas con mejores preguntas para mis trabajadores y poder establecer mejores perfiles poblacionales de mis trabajadores a partir de esas encuestas sociodemográficas, esas nos podrían ayudar mucho a establecer cómo estamos en términos de resiliencia, cómo mis colaboradores se adaptan a los diferentes desafíos, cómo ven los diferentes desafíos, porque cada uno los desafíos los vemos de una manera diferente. Para unos un desafío es un problema, para otro el mismo desafío es algo muy agradable y muy bueno por llevar a cabo. Entonces, dicho de otra manera, establecer mediciones de cómo estamos a través de aspectos sociodemográficos es algo muy poco implementado, pero podría tener un impacto bastante positivo. También podríamos tener, por ejemplo, el hecho de que los colaboradores completen cuestionarios para evaluar la resiliencia en su organización, identificando las áreas de fortaleza y de mejora. Nuevamente, la evaluación es lo más importante. ¿Cómo vamos a saber
en qué nivel de resiliencia estamos en la empresa, qué nivel de resiliencia tienen nuestros colaboradores, qué nivel de resiliencia tienen nuestros procedimientos, si no nos evaluamos, ¿cierto? Entonces, poner sobre la mesa este tipo de actividades obviamente nos obliga pues a reunirnos con nuestros equipos, a hablar del tema de la resiliencia, que los trabajadores traigan propuestas sobre cómo ser más resilientes, cómo prepararse mejor ante las circunstancias, cómo hacer los simulacros, pero no son solamente los simulacros de emergencia, sino simulacros de respuesta, de llamadas, situaciones de salas de crisis. Yo creo que ese tipo de actividades nos pueden ayudar a evaluarnos mejor de cómo estamos como organización y pues a partir de allí sacar pues mejores conclusiones y acciones para realizar. Entonces es clave que haya una integración de esa resiliencia en las políticas, de eso se trata la clase de hoy, en esas políticas. Recuerden que yo les he dicho mucho que es muy importante no esperar precisamente a que la alta gerencia quiera adelantar este tipo de promesas. Recordemos que es claro para nosotros que sin el apoyo de la alta gerencia es muy difícil la realización de proyectos culturales o de cambios transformacionales en la organización. Sin embargo, ir usualmente a la alta gerencia, llevar este tipo de propuestas que pueden ser costosas para la organización, es muy posible que aseguren un no por parte de la alta gerencia. Entonces, yo lo que los he venido invitando a ustedes aquí en mi ruta de conocimiento es a que ustedes desde el área de seguridad y salud en el trabajo sean los que implementen sus propios pilotos. La realización de un piloto al interior del área de seguridad en el trabajo ayudaría mucho. ¿Por qué? Porque nada mejor que el ejemplo para promover los cambios culturales. Me explico. Si ustedes antes de hacer la propuesta ante la alta gerencia, crean un ambiente de cambio cultural en el área de seguridad en el trabajo y gestión del talento humano y establecen cambios culturales en donde empiecen a establecer la resiliencia, en donde empiecen a formarse en la generación de crisis, en donde empiecen a formarse ante la preparación de emergencias. Yo creo que cuando empiecen ustedes a crear ese modelo cultural, los de afuera, los de las otras áreas y en especial los de la alta gerencia, empiezan a ver esos cambios de ustedes. Y ellos mismos, la alta gerencia, va a decir, venga, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Cierto? O sea, me interesa lo que están haciendo, me gusta lo que están haciendo. Y ahí es donde ya introducimos a las áreas de gestión, perdón, a las áreas de, de las áreas altas de la organización, a la alta gerencia, para que realmente se interesen en apoyar este tipo de cambios culturales. Entonces hay unas políticas de emergencia, como qué tipos de protocolos de comunicación hay, qué tipos de planes de continuidad del negocio se presentan para integrar esa resiliencia organizacional. Mm, Ustedes saben muy bien que en muchas de las organizaciones en las que trabajamos establecen sus políticas muy orientadas a la eficiencia, a la eficacia, a la experiencia del cliente y todo eso. Y no es usual ver que nuestras políticas organizacionales vayan encaminadas a eh, la optimización de los recursos, mejorar la respuesta organizacional, disminuir la accidentalidad y la enfermedad laboral, estar mejores preparados ante situaciones difíciles y adversas. O sea, ese tipo de propuestas organizacionales, de metas organizacionales, no suelen estar muy presentes. Entonces, como les decía ahora, si no lo tienen bien estructurado desde la alta gerencia, pues corresponde a nosotros desde el área de seguridad en el trabajo empezar a crear esas microculturas y esas micropolíticas organizacionales. Y pues para la integración, obviamente tendríamos que evaluar esos riesgos, evaluar bien los riesgos, involucrar a la alta dirección y capacitación continua. Obviamente son muy importantes para la implementación de esto. A la gente hay que educarla, hay que darle educación sobre resiliencia, a la alta dirección hay que darle educación sobre resiliencia, de los valores y la importancia de estos aspectos, porque muchos de nuestros gerentes no saben lo que es resiliencia. Muchos de nuestros líderes, muchos de nuestros gerentes, muchos de nuestra alta dirección no son conocedores de estos temas, pero nosotros sí.
nosotros sí conocemos muy bien de resiliencia y pues para eso queremos adelantar procesos educativos de educación continuada para que estas personas todas se formen y entiendan los valores y los beneficios de estos temas. Un ejercicio práctico que podríamos desarrollar pues es el que los colaboradores trabajarán en grupos para desarrollar un borrador de política de seguridad y salud en el trabajo que incluya principios de resiliencia. O sea, eso no nos lo hacen, eso lo tenemos que hacer nosotros desde seguridad y salud en el trabajo, pues reúnanse con sus equipos y digan, bueno, vamos a perfilar un mejor perfil de seguridad, un mejor objetivo de seguridad y salud en el trabajo, unas mejores políticas de seguridad y salud en el trabajo, de modo que empecemos a mirar en la actual qué tanta capacidad de adaptarse a las situaciones adversas hay y si no, pues cómo lo podemos incorporar para ir perfeccionando mejor nuestras políticas en materia de seguridad y salud del trabajo. Entonces ahí les dejo un reto muy interesante para que lo aborden con sus equipos, que me parece puede ser muy interesante. Obviamente, veníamos hablando de educación continua, entonces los temas de capacitación y desarrollo de competencias es muy importante. La gente se tiene que formar en resiliencia organizacional, se tiene que formar en resiliencia como un factor importante en la búsqueda de peligros, identificación, evaluación, valoración y tratamiento de los riesgos. Entonces, esos programas de capacitación que buscan incluir formación en gestión de crisis, en primeros auxilios, en respuesta de emergencias, para fortalecer la resiliencia. Recordemos, la resiliencia no es solamente pasar el chaparrón y aguantarlo. La resiliencia es identificar previamente qué podía pasar, cómo puede ocurrir, hasta qué punto puede ser de gravedad lo que pueda ocurrir, prepararnos para eso, si llega la situación, soportar el chaparrón o la tormenta, como se dice, y a partir de ahí, qué quedó y cómo nos levantamos, hacer evaluación de quiénes sufrieron lesiones, quiénes no sufrieron lesiones, y a partir de allí, lecciones aprendidas para estar mejor preparados para una segunda tormenta. Entonces, claro, tenemos que capacitarnos en eso. Si en las organizaciones no nos hablan de resiliencia, pues va a ser muy difícil. Alguna vez yo trabajé en una organización y nunca me hablaron de ningún tipo de tema sobre resiliencia, ni mis líderes hablaron de resiliencia, ni el tema de resiliencia se tocaba en una capacitación para nosotros los coordinadores, digámoslo así. Entonces, de estos temas hay que conversar con nuestros equipos y creo que nos puede ayudar bastante, porque eso nos permite ver el trabajo como un perfeccionamiento permanente, que esto lo hablo mucho en mi comunidad de habilidades humanas, y es ir a trabajar no para ganar precisamente dinero, sino que es trabajar para yo hacerlo cada vez mejor. Y en la medida que yo trabajo para hacerlo cada vez mejor, pues voy a estar mejor preparado y eso me va a permitir mejorar sustancialmente estos temas tan importantes. Obviamente, el desarrollo de habilidades blandas, recordemos que debemos fomentar las habilidades como el liderazgo. Y aquí me quiero yo detener en el tema del liderazgo porque infortunadamente nuestros líderes de hoy en día suelen, no digo que todos, pero suelen estar designados por sus títulos, por sus cargos, por su poder, pero no por sus habilidades personales. Lamentablemente hoy nuestros líderes no suelen ser, obviamente gracias a Dios hay excepciones, pero nuestros líderes no suelen ser personas que se gobiernan a sí mismos, no suelen ser personas que se cuidan de sí, que se gobiernan a sí mismos y que por eso son buenos líderes que uno quiere seguir, ¿cierto? Sino que lamentablemente nuestros líderes actuales son más jefes o más tiranos, y es una palabra muy dura, pero bueno, se usaba mucho en la antigüedad, en aras de manifestar esa persona que ejerce poder y por eso manda sobre los demás, por poder, más no por influenciador, ¿cierto? Yo necesito más influenciadores que jefes, yo necesito más inspiradores que jefes y necesitamos desarrollar mucho esas habilidades blandas. Entonces ahí yo hago una invitación a que ustedes mejoren mucho más sus procesos de selección, qué personal está ingresando a la organización, qué tipo de personas están ingresando a las empresas, están ingresando por conocimientos técnicos simplemente,
o están ingresando por capacidades humanas. Si seguimos trabajando solamente con personas expertas en temas técnicos, sin habilidades humanas específicas, vamos a seguir teniendo a jefes y a tiranos que hacen que los colaboradores tengan miedo de decir la verdad. Pero si nosotros formamos para que ingresen nuevos líderes mejores humanos, y a los que ya están, pues, a capacitarlos para que mejoren sus habilidades humanas, que en eso también creo que es una responsabilidad de las organizaciones, de las empresas, pues yo creo que podríamos construir un mejor perfil de personas que quieran sacar adelante este tipo de temas como la resiliencia. La comunicación es muy compleja porque nadie nos ha enseñado a comunicarnos, solamente nos hemos aprendido a comunicar con base a las tradiciones. Cómo se comunica la gente en tu casa, cómo se comunica la gente en tu barrio, cómo se comunica la gente en tu ciudad y cómo se comunica la gente en tu país. Y a partir de esa situación, pues entonces la pregunta es, ¿así me comunico yo? Entonces, independientemente de que sea bueno o sea malo, pero el tema de la comunicación es muy pocas personas se forman para comunicarse bien, ¿cierto? Y la comunicación exige mucho de gobierno de nosotros mismos. Es decir, una persona que habla bien es una persona que se cultivó para hablar bien. Una persona que escribe bien es una persona que practica escribir bien. Y hoy, infortunadamente, nuestros líderes y mucho menos nuestros colaboradores gastan tiempo y gastan dinero para cultivarse, para educarse, en aprender a hablar, aprender a escribir. Ni siquiera sabemos comer, ni siquiera sabemos usar los cubiertos adecuadamente. Ahora muchos menos saben hablar y saben escribir. Entonces, es un tema muy complejo, porque en el diálogo, en la comunicación, se manifiestan los deseos de poder. Entonces, cuando tú te sientes inferior o te sientes temeroso, y entonces tu comunicación se vuelve agresiva porque te estás defendiendo de que te quiten poder, de que te quiten importancia, podría ser eso, y eso hace que se dañe mucho la comunicación organizacional y los aspectos como la resiliencia no puedan salir adelante. Entonces, la habilidad de la comunicación es muy importante. No sé si ustedes leyeron a Oscar Wilde, uno de los textos de Oscar Wilde, el que escribió el retrato de Dorian Gray, no sé si lo leyeron. Oscar Wilde tiene una frase muy bonita que dice, eh, si tú, si tú me conociste ayer, dice algo así como, si tú me conociste ayer, ya no me conoces, vuelvo y me presento, soy Oscar Wilde y el que estás conociendo hoy es totalmente distinto al de ayer. O sea, es una invitación de Oscar Wilde a ser mejor todos los días. O sea, tú siempre me tienes que conocer como alguien nuevo, como alguien mejor, porque yo todos los días mejoro, que yo todos los días me esfuerzo por comer mejor, por hablar mejor, por pensar mejor, por vestirme mejor, por comunicarme mejor y así sucesivamente. Es muy bonito, el concepto de Oscar Wilde. Yo los invito a que lean a Oscar Wilde. Bueno, entonces, la comunicación, importantísima. El trabajo en equipo, eso sí es fundamental y sustancial. ¿Qué pasa? Que nos han enseñado, estamos en una cultura en donde competimos con el otro, buscamos es competir con el otro, nos enseñaron a ganarle al otro, tenemos que derrotar al otro, y resulta que así no funciona nuestra naturaleza. Eso nos lo hicieron creer hace 150 años por allá, cuando comenzó el tecnicismo, el Fordismo, hace 150 años, 200 años, pero resulta que nosotros como seres humanos no somos competitivos, sino que somos colaborativos. Entonces, trabajar en equipo, es parte de nuestra naturaleza, pero nos tenemos que educar en ello porque nos han enseñado es a competir y a ganarle a los demás, y no tenemos por qué estar luchando para ganarle pues a las demás personas. Entonces, en ese orden de ideas, el trabajo en equipo también es algo que se debe educar. Debemos tener capacitación y desarrollar esas competencias de cómo trabajar en equipo. O sea, yo soy bueno en unas cosas, mi compañero es bueno en otras,
y nos juntamos, reunimos esas diferentes habilidades que nos van a permitir hacerlo mejor, lograr los objetivos. Y no individualmente, que es lo que solemos hacer hoy en día, que es individualmente salir a ganarle al otro porque yo tengo que ser mejor que el otro y así sucesivamente. Entonces, de eso se trata pues el reto. Y podemos, obviamente, hacer pues un juego de roles, de situaciones de crisis, en donde los colaboradores participarán en simuladoras de crisis para practicar sus habilidades de gestión de emergencias. Esto es muy importante porque esto nos permite realmente comprender que sí podemos tener habilidades y que cada uno identifica qué habilidades tiene para resolver ciertas crisis. Hay gente que es muy buena identificando las crisis, hay gente que es muy buena gestionando las crisis, hay gente que es muy buena midiendo las crisis, hay gente que se queda quieta ante las crisis, hay gente que se queda pasmada ante las crisis. Pues si yo hago un conocimiento de sí, una autoconciencia, un autoanálisis, una evaluación, e identifico a través de estos juegos de roles, simulando crisis, cómo es mi actuación en esas crisis, empezamos a entender quiénes son los buenos para esto y empezamos a engrenar el equipo para la resolución de crisis. Entonces, a partir de ese tipo de cosas nos ayudan a ser más resilientes en la organización. Muy bien. También tenemos que bueno, quisiera mirar a ver si tenemos alguna pregunta. Permítame, yo reviso. No, no tenemos preguntas por el momento. Muy bien, hablemos de cultura organizacional y resiliencia. Entonces, recordemos que una cultura resiliente se caracteriza por el apoyo mutuo, la comunicación abierta y el aprendizaje continuo. Es que no podemos ser resilientes individualmente. O sea, uno sí tiene una resiliencia individual para uno resolver sus propios problemas, pero la resiliencia se cumple en comunidad. O sea, es entre todos que salimos adelante. ¿De acuerdo? Cada uno es resiliente en sí mismo, pero si nos juntamos los unos con los otros, somos resilientes en comunidad. Y esa resiliencia en comunidad es la que nos ayuda en la resiliencia organizacional. Recordemos que nuestros huesos se van reparando solitos, unos otros. Pero si, por ejemplo, nosotros estamos en una comunidad en donde nos abrazan, ese abrazo aumenta la oxitocina, que es una hormona del estrés, y esa oxitocina favorece más rápido la cicatrización de nuestras heridas y de nuestras fracturas. Entonces, miren cómo la resiliencia, la ingeniería de resiliencia a partir de las fracturas óseas de nuestro organismo, eso es muy eficiente para explicar que realmente juntos somos más resilientes que individualmente. Si bien cada uno tiene una resiliencia individual, cuando estamos juntos demostramos realmente que somos muy resilientes. Y miren los aspectos que necesitamos, volvemos a lo mismo. Necesitamos capacitarnos en trabajar en equipo, o sea, apoyo mutuo, que en la comunicación y en el aprendizaje continuo, o sea, en el carácter, en aprender cosas nuevas, en querer salir adelante de cosas nuevas. Es muy importante. ¿Qué estrategia tendríamos para promoverla? Pues implementar programas de bienestar que nos ayuden a realmente a implementar acciones de resiliencia, el reconocimiento de recompensas, cuando tenemos estímulos para nuestros colaboradores que fomentan la resiliencia organizacional, que ayudan a que las personas mejoren su respuesta ante las crisis. Ese tipo de acciones son muy positivas para nuestra psicología, nuestra sociología humana, porque nos permite darnos cuenta que no estamos solos. O sea, cuando yo identifico que no estoy solo en mi empresa, y que además lo que yo hago me lo valoran, me lo alientan, me lo aplauden, y no necesariamente me dan reconocimiento económico, pero pues algunas empresas lo pueden dar y eso no tiene nada de malo. Cuando se da ese tipo de cosas, los trabajadores se dan cuenta que no están solos, ¿cierto? Y que hay una organización por cual luchar, ¿cierto? Que es que ahí es donde a uno le exigen los jefes o los líderes, supuestos líderes, que uno tiene que ponerse la camiseta, pero es que nadie se va a poner la camiseta si está vacío por dentro. O sea, usted puede trabajar en una muy buena empresa, con muy buenas prebendas, pero si usted está vacío en su interior, es muy poco probable que usted se ponga la camiseta por una institución. Usted se pone la camiseta por una institución cuando ésta le da identidad,
Cuando una organización nos da identidad a nosotros, nos da honor, eso nadie lo habla, o nadie no, yo nunca he visto a alguien que hable sobre el honor en el mundo de la seguridad en el trabajo. Uno sentirse honorable en una organización, eso es de las cosas que más hace generar compromiso de un participante, de un colaborador, una persona que le devolvieron el honor porque llamaron a su familiar a ver cómo estaba de salud, ese tipo de cosas tan sencillas pero tan inusuales en las empresas son grandes generadoras de honor. Y cuando un trabajador adquiere honor en su empresa, está dispuesto a hacer por ella lo que sea necesario, ¿cierto? Vivimos en un mundo del deshonor, ¿cierto? Comemos a carrera, eso nos quita el honor de comer tranquilamente. Nos tenemos que vestir a la carrera, eso nos quita el honor de vestirnos dignamente, y así sucesivamente. Nos dan la quincena y nos tenemos que salir a gastar el dinero en los centros comerciales, eso nos quita el honor de decidir en qué nos vamos a gastar el dinero. Y miren cómo la cultura de alguna manera se ha venido definiendo para que vayamos como perdiéndonos en ese aspecto tan importante como es el honor, que considero que es de lo más interesante allí. Entonces, ese tema de recompensas, de dar gracias, de aplaudir los esfuerzos de los otros por implementar este tipo de culturas, creo que es de lo más valeroso y deberíamos establecer ese tipo de acciones en nuestras empresas. Un ejemplo práctico que podríamos implementar es una dinámica grupal en donde los colaboradores identifiquen y discutan cuáles son las barreras culturales a la resiliencia en sus empresas, proponiendo estrategias para superarlas. Y eso hace que se refiere a que muchas veces hay barreras individuales, culturales. Hay personas de diferentes zonas, de diferentes regiones, hay personas de diferentes edades, entonces hay un tema generacional interesante que hay que conversar, hay temas, están los millennials, están los centennials, están los de la generación X, están, bueno, ahí están en muchas generaciones que todos pensamos diferentes, todos vemos la crisis muy diferente. Y aquí yo quiero entrar a contarles que muchas veces las crisis todos vemos las crisis de una manera diferente. Para unos unas crisis es una cosa y para otros la misma crisis es otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque todo depende de la interpretación que hacemos. Es decir, la interpretación de cómo se nos llega el mundo, esa interpretación es la que va a hacer depender la respuesta que yo voy a tener frente a esa situación de crisis. Entonces, a nosotros en las organizaciones no nos suelen capacitar sobre cómo interpretar las situaciones, cómo interpretar las crisis. Entonces, la interpretación es uno de esos aspectos muy relevantes que tenemos que capacitar en el mundo de hoy y que obviamente no lo estamos haciendo. No estamos en general en las organizaciones en seguridad en el trabajo, no le enseñamos a la gente a interpretar. Esto lo veo yo mucho en mi comunidad de habilidades humanas, en donde pues enseño de que hay que capacitar a nuestros colaboradores a que sepan interpretar bien lo que les está ocurriendo, ¿cierto? Y hay otro aspecto adicional y es que usualmente la primera interpretación es la correcta. Por ejemplo, si pasa alguna llamada, uno como que al principio no se preocupa, pero si uno empieza a pensar más en eso, uno después se termina preocupando y al final el tema no era tan complejo. O sea, si hubiéramos seguido la primera interpretación, nos hubiera ido mejor a que si hubiéramos respondido conforme a la segunda interpretación. Y de eso se trata todo un poco en mi comunidad de habilidades humanas. Entonces, para que nuevamente los invito a que me acompañen en dicha comunidad. Entonces, esa dinámica de discutir las brechas organizacionales, las brechas generacionales, las brechas culturales, es importante que se pongan sobre la mesa, que se escriban en hojas, que se socialicen, de tal manera que los colaboradores puedan realmente llevar a cabo comentarios, pues, situaciones de mejora, cómo combatir ese tipo de acciones. Yo creo que siempre es muy importante como llevar a cabo ese tipo de situaciones. Entonces, ahí les recomiendo ese tipo de actividad que podemos llevar. Muy bien.
Otro aspecto importante es la gestión del cambio y la adaptación, pues tenemos que gestionar la transición y adaptación ante cambios, porque eso es de lo más importante en la resiliencia. ¿Cómo adaptarme al cambio? ¿Cierto? ¿Cómo adaptarme al cambio? Hacerle entender al cuerpo, a los seres humanos, que, que si bien tendemos por leyes de la termodinámica, así estamos en movimiento, a seguirnos en movimiento, a que si estamos quietos, a continuarnos quietos, cómo capacitar a mi cuerpo, a mi organismo, a mi cerebro, a mi mente, de que debo estar preparado para los cambios y que los cambios son buenos, ¿cierto? O sea, ¿cómo hago yo para educar en eso? Entonces, ahí hay un tema muy importante y es cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a educar a mi gente para que entienda que cada vez más vamos a cambiar, que estamos cambiando permanentemente, que hoy que no le pase lo que le pasó a Blackbuster, la empresa de venta, de renta de películas, de que no se adaptaron a los cambios, a la era digital, al CD, al streaming, y pues quebraron, así de sencillo, ¿cierto? O Kodak, por ejemplo, también, como Kodak también se frenó en su ascenso, porque pues no creyó en lo digital, en las cámaras digitales. Entonces, eso es muy importante. Y aumentar esa flexibilidad, o sea, ser más flexibles, no ser tan rígidos. Entonces, a nosotros, los prevencionistas, nos gustan mucho los protocolos. Seguimos protocolos, seguimos ese tipo de actividades como seguir un paso a paso, diga cómo lo hago, pasito a pasito. Somos muy tendientes a eso y yo creo que somos más flexibles que el seguimiento de un protocolo. Muchas veces los seres humanos somos más flexibles, pero queremos cada vez más mantenernos rígidos en ese tipo de situaciones. Entonces, la flexibilidad para mejorar los procesos, para mejorar las estructuras y que nos permita adaptarnos a nuevas circunstancias. Entonces, aquí les propongo un ejercicio para mejorar esa transición de gestión del cambio, y es que los colaboradores participen en una simulación de un proceso de cambio organizacional discutiendo las estrategias de adaptación efectivas, cuáles estrategias fueron menos efectivas, cuáles fueron más efectivas, perdón. Y yo creo que este tipo de ejercicios nos pueden ayudar mucho, pues como a ver el mundo diferente, a ver el mundo organizacional diferente, y sobre todo a entender que el mundo no es tan rígido, que el mundo no es como necesariamente hemos establecido nosotros los prevencionistas, que es procedimiento, medición, conclusión, estrategia, o como los matemáticos que también, o los ingenieros que tienen un pensamiento muy estructurado, y nosotros los del sector salud también lo tenemos así. Entonces, es importante este tipo de situaciones para irlas llevando a cabo en las organizaciones. Una coordinación y comunicación en situaciones de crisis. Recordemos que el tema de comunicación es muy importante, entonces establecer esos canales de comunicación claros y consistentes es muy importante. Miren, por ejemplo, cuando ocurren situaciones de crisis, como lo que ocurrió, por ejemplo, con el tema de Sura, con el tema de las EPS como EPS Sanitas, que son situaciones muy calamitosas para una institución, para una organización. Mire lo que pasó, por ejemplo, con Bancolombia la semana pasada, que se cayeron todos los canales digitales. O sea, cómo una organización enfrenta una situación de esas, y miren ustedes cómo la organización generó los comunicados, cómo se generaron las comunicaciones, quién dio las comunicaciones, cómo, bajo qué medios, qué persona. O sea, todo eso se tiene que planear. Entonces ustedes dicen, bueno, abren su matriz de peligros y riesgos, ¿cuál es el riesgo mayor? Ah, el riesgo mayor es este proceso. Listo, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir esto. Entonces, si ocurre esto, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a decir? ¿Quién va a comunicar? ¿Quién va a hablar a los medios? ¿Quién va a comunicar a las partes interesadas? O sea, eso lo tienen que establecer y hacer simulacros de que si pasa eso, cómo se procede, quién es el que comunica, cómo se manda el correo, o el correo ya lo tienen predeterminado, el flujo de recursos, cómo se va a dar. O sea, ese tipo de procedimientos se deben establecer en ejercicios
ejercicios prácticos que les permitan, ¿verdad?, estar mejor preparados para esas crisis. Y obviamente definir los roles y las responsabilidades claras. Y aquí es muy importante, ustedes a quiénes van a definir para jugar los roles en esas situaciones para que sea efectivo el proceso. O sea, ustedes a quiénes van a definir en el procedimiento de una crisis, en el tema de comunicación, en el tema de proceso, en el tema financiero, cuáles van a ser los diferentes actores que van a participar según sus habilidades, ojo, no según los cargos, no según, sino según las habilidades, ¿cierto? Porque hay gente muy habilidosa para unos temas, pero los tienen haciendo otros cargos totalmente ajenos a esas habilidades que serían muy buenos en esas crisis. Entonces, por eso, lo que yo les decía, conocer las personas, las habilidades, saber a quiénes estamos contratando, con qué conocimientos cuentan, con qué experiencia cuentan, es muy importante. Mejor dicho, conocer a su personal. Si ustedes conocen bien a su personal, ya saben a quién van a poner en cada parte de la cadena ante una situación de crisis. Y obviamente un juego práctico que podemos realizar acá es ese juego de roles, en donde pues establecemos que los colaboradores practicarán la comunicación efectiva durante la crisis, asignando roles y simulando una situación de emergencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se asignan esos roles? ¿Cómo? Es muy importante. ¿Cómo se asignan esos roles? Esos roles se asignan, como se los decía ahora, por cargo, eso se asignan por conocimientos o se asignan por habilidades. Y si es por habilidades, ¿cómo determinaron que mis habilidades eran esas y que eran buenas para esto o aquello? ¿Cierto? Entonces, ya sabemos que hay muchos de las enfermedades y accidentes de nuestros trabajadores es por hacer lo que no les gusta, por hacer lo que les toca. Es que a mí me pusieron aquí. Yo iba para este otro cargo, pero me pusieron en este y cómo me ponía yo a pelear para que me despidieran, por ejemplo. Entonces, muchos colaboradores están en sus cargos porque les toca, porque quieren, pero no posiblemente porque los apasionen. Entonces, ahí establecer muy bien quiénes son los habilidosos en estas y estas tareas nos puede ayudar demasiado. Y obviamente, pues lesiones aprendidas, evaluaciones post-crisis, analizar los incidentes después de una crisis para identificar las áreas de mejora. Eso pues es crucial y es esencial para el crecimiento organizacional. Es como hacer una evaluación de cómo nos fue en el simulacro o cómo nos fue en la situación real y a partir de allí pues evaluar, porque si no evaluamos, entonces no corregimos, entonces pues la resiliencia no se queda, no se puede cumplir. La resiliencia se cumple en la medida de que yo hago un pare y determino qué pasó, por qué pasó, cómo actuamos, qué pudimos haber hecho mejor y cómo nos tenemos que reagrupar nuevamente para estar mejores preparados en en las siguientes tormentas. Muy bien. Y obviamente implementar las lecciones aprendidas y a partir de esas lecciones aprendidas actualizar las políticas, que miren que este es el tema final. El tema de nuestra clase es cómo la resiliencia la usamos para integrarla en las políticas. Muchas veces las situaciones de crisis que presentamos son las que nos llevan a afinar las políticas. Hombre, creo que no estamos ofreciendo esto a nuestros clientes, nos pasó esto y no pudimos cumplir con lo que queríamos. Por lo tanto, nuestra política la estamos incumpliendo. Entonces, venga, ajustemos las políticas o ajustemos el proceso, pero tenemos que ajustar algo. Entonces, este tipo de pensamientos en resiliencia nos ayuda a hacerlo mejor. Y aquí, pues, un aspecto, pues, práctico es hacer análisis de incidente en donde los colaboradores analizarán un incidente pasado en su empresa y elaborarán un plan de acción para la mejora continua. Este tipo de acciones, miren que me gusta mucho las actividades de saque una hojita, vamos a hacer este caso, exponemos este caso, mire a ver usted qué propuestas va a realizar, usted en qué es bueno, usted para qué serviría, el otro cómo se comunicaría con usted, cómo mejoraríamos el proceso, usted cómo mejoraría con su colega y así sucesivamente. Esa co-creación es muy importante y debe ser tenida siempre en cuenta. Obviamente, pues terminar mi clase, mi conferencia de hoy con una frase muy interesante acerca de que la verdadera fortaleza de una empresa se mide no solo por su capacidad para prevenir las crisis, sino por su habilidad para aprender, adaptarse y crecer a partir de ellas.
juntos transformaremos cada desafío en un paso hacia un entorno de trabajo más seguro y saludable para todos. Entonces, con esta frase, yo que quiero como rematar, decirles que nos han enseñado que que las evaluaciones organizacionales están en los aspectos económicos. O sea, los aspectos económicos son los que determinan el éxito de una organización. Y yo apunto a algo diferente. Yo apunto a que la capacidad de una empresa para identificar las crisis, evaluarlas, valorarlas, tratarlas y aprender de ellas para ser mejores es realmente a lo que debería apuntar una organización. ¿Por qué? Porque en ello se lleva por delante mejorar, mejorar cada vez más, hacerlo cada vez mejor, evaluar nuevos productos, evaluar nuevos proyectos, evaluar el mercado, evaluar nuestras capacidades, evaluar nuestra reacción, evaluar el compromiso de nuestros colaboradores o como dirían por ahí la camiseta puesta que tanto la tienen nuestros colaboradores. Yo creo que son todos esos aspectos los que van haciendo que realmente nuestras empresas logren sus objetivos misionales. Aquí quiero yo realmente resaltar el compromiso de muchas empresas que luchan realmente para que esto se logre, pero infortunadamente muchas otras organizaciones poco o nada le interesan las políticas de bienestar o las políticas de seguridad de una organización o el bienestar de sus colaboradores. Poco o nada le interesan este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que no podemos seguir esperando a que la alta gerencia sea el que lleve a cabo este tipo de acciones, sino que, como les decía al comienzo, son ustedes desde el área de seguridad y salud en el trabajo los que deben emprender este tipo de microculturas. O sea, son ustedes los responsables de llevar a cabo esas pequeñas acciones en su pequeña unidad organizacional de bienestar, de seguridad en el trabajo, de gestión del talento humano, para que las otras áreas de la organización, como por ejemplo el área de gestión de la alta gerencia, perdón, vea esos cambios microculturales que se están dando en la unidad de seguridad en el trabajo y estas áreas de estas altas gerencias los llamen a ustedes y les digan, venga, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes qué están haciendo? Que sin presupuesto no me han pedido dinero y yo observo cambios culturales sinceros en su área. Sus trabajadores no se están enfermando, sus trabajadores mejoraron sus indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral, sus trabajadores se ven contentos, se ven alegres, no les da miedo decir la verdad. O sea, ¿qué están haciendo ustedes? Me gusta lo que están haciendo, venga, cuéntenme. Entonces ya uno ya ahí sí va, presenta la propuesta en gestión perdón, en la alta gerencia, y ahí es donde empiezan las grandes transformaciones, con pequeñas transformaciones de buenos líderes como ustedes que quieren llevar adelante un trabajo más real, más humanizado. Entonces, yo apunto como a eso y bueno, ese es mi interés acá con ustedes. Les presento la bibliografía pues que presentamos para esta clase. Holnagel y Woods, yo la resalto porque para mí ha sido una madre, digámoslo así, en todo este tema bibliográfico de la resiliencia, de la ingeniería de resiliencia. Yo los invito a que le den una leidita a este libro de Ingeniería de Resiliencia, Conceptos y Preceptos, porque, porque es la que nos da realmente como las bases suficientes para comenzar a entender cómo como seres humanos estamos juntos para resolver los problemas y no lo que culturalmente nos han hecho creer que, que estamos es para competir, para ganarle a los demás. O sea, yo creo que tenemos que acabar con esa historia, esa pésima historia de años de Taylorismo, del mecanicismo, de trabajar para ganarle a los demás, de trabajar para acabar con los demás, para demostrar que soy el que más gano, el que más produzco, el que más vendo, y eso todo a costa de la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, porque de eso se trata. Si usted es muy exitoso en su organización y sus trabajadores están en buen bienestar, felicitaciones. Pero si usted logra los objetivos misionales a costa de unos altos índices de ausentismo y accidentalidad laboral,
yo creo que eso deja mucho que desear. Entonces, bueno, esa es mi invitación, era pues mi interés tenerlos a ustedes contentos en esta clase, espero que hayan aprendido así como yo. Les dejo la bibliografía y vamos a mirar si hay alguna pregunta por acá. Permítame, yo reviso. No, no tenemos preguntas. No, no tenemos preguntas. Bueno, entonces espero pues que hayan disfrutado. Les invito a que sigan todos los diferentes canales de Posipedia, en donde pues pueden ingresar a todas nuestras comunidades, aprender muchas cosas. Y bueno, para mí ha sido un placer haber estado con ustedes. Encantado y nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un muy buen día. Estos espacios de verdad nutren nuestro conocimiento y nutren la experiencia para seguir incrementando mucho más la seguridad y el bienestar de los empleados, pero también el bienestar propio. Acabo de tener una experiencia maravillosa. Me acabo de subir en eso, que es un simulador de conducción vial en moto. Una experiencia fenomenal. Estoy sudando, es real, es vivencial y creo que puede aportar muchísimo a las empresas que utilizan este vehículo como una herramienta de trabajo. Tuve la oportunidad de mirar un simulador de manejo de extintores y me pareció interesante porque vemos la práctica, vemos el control y cómo podemos actuar ante una emergencia de cualquier tipo de fuego. Acá van a poder conocer todos los servicios que ofrece Positiva para nuestros clientes. Estamos invitando a que se acerquen todas las empresas y todos los interesados en el tema de seguridad y salud en el trabajo para que nos acompañen en esta innovadora feria. Uno de los temas que más me llamó la atención fue la capacidad que tiene Positiva para el desarrollo de aprendizaje a través de plataformas digitales. No es un tema únicamente de que lo tengo, sino de que lo estamos viendo. Positiva está llevando el liderazgo en este momento en el país en temas de aprendizaje enfocados a realidad virtual, en temas de salud y seguridad. Muy emocionada de visitar estos stands que nos aportan muchísimo a nosotros los psicólogos desde la parte mental, la cual pues tienen un plus tecnológico que me ayudan a mí a atender a mis pacientes, a los trabajadores del SENA de una mejor forma. Agradecida infinitamente. Desde la academia pues realmente lo que queremos es eso, la transformación de todo el concepto preventivo enfocado hoy en día a todas estas nuevas transformaciones digitales. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.